Mi nombre es Silvio y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre. Todo comenzó hace un par de años, cuando me encontraba en una situación económica desesperada. Había perdido mi trabajo en una empresa de logística debido a recortes de personal y, aunque busqué empleo incansablemente, no lograba encontrar nada estable. Mis ahorros se agotaron rápidamente y las cuentas comenzaron a acumularse. Estaba a punto de perder mi apartamento y no veía ninguna salida. Un día, mientras navegaba por internet buscando formas de ganar dinero rápido, me topé con un foro que hablaba sobre la Dark Web. Sabía que era un lugar peligroso, lleno de actividades ilegales, pero mi desesperación me llevó a seguir investigando. Encontré un enlace que me llevó a una página oculta donde se ofrecía dinero a cambio de sangre humana. La paga era considerable y no pedían demasiada información personal, solo una dirección de correo electrónico para contactarme. Al principio, dudé. La idea de vender mi sangre en la Dark Web me parecía extrema, pero con cada día que pasaba sin una solución, la oferta se volvía más tentadora. Finalmente, decidí enviar un correo electrónico mostrando mi interés. Al poco tiempo, recibí una respuesta con instrucciones precisas para acudir a una clínica clandestina en una zona remota de la ciudad. La clínica estaba ubicada en un edificio viejo y en mal estado, al final de un callejón oscuro. La fachada no tenía ningún letrero y las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera. Sentí un escalofrío al acercarme, pero la necesidad de dinero me empujó a seguir adelante. Al entrar, me recibió un hombre enmascarado que no dijo una palabra. Me guió por un pasillo estrecho hasta una sala pequeña, fría y apenas iluminada. El lugar olía a desinfectante y metal, y las paredes estaban cubiertas de azulejos sucios. Me hicieron acostar en una camilla y, sin mediar muchas palabras, comenzaron a extraerme sangre. Todo el proceso duró unos 20 minutos. Cuando terminaron, me dieron un sobre con dinero en efectivo y me indicaron la salida. La primera vez no me pareció tan malo. Salí de allí sintiéndome un poco mareado, pero con suficiente dinero para pagar mis deudas más urgentes. Sin embargo, el dinero se acabó rápidamente y pronto me encontré en la misma situación. Volví a la clínica una y otra vez, cada vez con intervalos más cortos. Cada vez que lo hacía, notaba que me costaba más recuperarme. Mi piel se volvía pálida, los mareos eran constantes y comencé a tener pesadillas horribles. En mis sueños, veía a personas desconocidas con agujeros en el cuello, mirándome con ojos vacíos. Pero lo más aterrador era que, al despertar, encontraba pequeñas marcas de agujas en mi propio cuerpo, en lugares donde no recordaba haber sido pinchado. Empecé a sentir que algo no estaba bien, pero no podía detenerme. Necesitaba el dinero. Una noche, recibí un mensaje diferente. Querían más sangre y pagaban el doble, pero esta vez debía entregarla en persona. La ubicación era una mansión antigua en las afueras de la ciudad. Dudé, pero la necesidad de dinero superó mis miedos y acepté. La mansión estaba rodeada de árboles y apenas iluminada por algunas lámparas de jardín. Al llegar, fui recibido por un hombre alto y delgado, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me condujo a una habitación oscura, donde una mujer me esperaba. Sus ojos estaban inyectados de sangre y su piel parecía papel. Me pidió que me acostara en una camilla. Mientras preparaban la extracción, me fijé en un frasco de vidrio sobre la mesa, lleno de sangre. Pero no era cualquier sangre, era mía. Podía reconocer el pequeño tatuaje en mi antebrazo, impreso en el frasco. De repente, la mujer me miró fijamente y dijo, «Gracias por tu generosidad, has salvado muchas vidas». Su voz tenía un tono que me heló la sangre. Me giré para salir, pero el hombre alto me bloqueó el paso. Sentí un pinchazo en el cuello y todo se volvió borroso. Desperté en un callejón, débil y apenas capaz de moverme. Mi cartera había desaparecido, pero mi teléfono seguía en el bolsillo. Tenía un nuevo mensaje:
gracias por tu última donación. Nos veremos pronto. Mi vida se convirtió en una espiral descendente desde entonces. Las pesadillas eran constantes y ahora, además de las marcas de agujas, encontraba pequeños cortes en mi cuerpo. No sabía quiénes eran ni qué querían realmente, pero sabía que no era el único. Las personas a las que veía en mis sueños, sabía que estaban aquí, en alguna parte, atrapadas en la misma pesadilla. He tratado de escapar, de cambiar de ciudad, de desaparecer, pero siempre me encuentran. Y cada vez que lo hacen, me siento más débil, más cerca de convertirme en una de esas sombras que acechan en la oscuridad. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje que decía, nos necesitamos mutuamente. No puedes escapar. Sabía que era inútil tratar de resistir. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. Ahora, vivo en constante miedo, esperando el próximo contacto. Siento que mi tiempo se está agotando y que pronto, seré solo otra sombra en la oscuridad. Así que si alguna vez te encuentras en una situación desesperada, recuerda mi historia. Porque a veces, vender una parte de ti puede costarte mucho más de lo que estás dispuesto a pagar. Imagina abrir un mensaje en tu computadora y encontrar una oferta que promete resolver todos tus problemas financieros, solo si estás dispuesto a pagar un precio mucho más alto de lo que podrías imaginar. Soy Carlos Muñoz, y esta es la historia de cómo la Dark Web destruyó mi vida. Hace un año, me encontraba en un punto crítico. Después de perder mi trabajo en una startup tecnológica, mis deudas se acumularon rápidamente. Con el alquiler atrasado y sin un centavo en el banco, la desesperación me llevó a lugares oscuros en internet, buscando cualquier oportunidad para ganar dinero rápido. Una noche, mientras navegaba por foros clandestinos, encontré un enlace que prometía ingresos sustanciales a cambio de una donación especial. La oferta era simple, vender tu sangre a cambio de una suma considerable. El mensaje venía acompañado de instrucciones detalladas y un correo electrónico para contacto. Aunque dudé, la urgencia de mis circunstancias me impulsó a enviar un mensaje de inmediato. En menos de una hora, recibí una respuesta con una dirección y un horario. No se permitían preguntas. La dirección me llevó a un edificio abandonado en un barrio industrial, rodeado de fábricas en ruinas y callejones oscuros. La puerta principal estaba entreabierta, como si me esperaran. Sentí un escalofrío al entrar, pero la necesidad de dinero superó cualquier miedo. Fui recibido por un hombre alto y delgado, con una máscara quirúrgica que le cubría la mitad del rostro. Sin decir una palabra, me guió a través de un pasillo oscuro hasta una pequeña sala iluminada por luces fluorescentes parpadeantes. El olor a desinfectante y metal llenaba el aire. Me acosté en una camilla mientras el hombre comenzaba a extraer mi sangre. El proceso fue rápido y profesional. Cuando terminó, me entregó un sobre con dinero en efectivo y me indicó la salida. Salí de allí sintiéndome un poco mareado, pero con una sensación de alivio al tener el dinero que tanto necesitaba. Volví a la clínica varias veces en los meses siguientes. Cada visita era similar a la anterior, pero cada vez me sentía más débil y los mareos eran más intensos. Empecé a tener pesadillas en las que veía a personas con agujeros en el cuello, mirándome con ojos vacíos y acusadores. Al despertar, encontraba pequeñas marcas de agujas en lugares donde no recordaba haber sido pinchado. Una noche, recibí una oferta diferente. Querían más sangre y pagaban el doble, pero esta vez debía entregarla en persona en una dirección específica. La ubicación era una mansión antigua en las afueras de la ciudad. Dudé, pero la necesidad de dinero superó mis temores y acepté. La mansión parecía sacada de una película de terror, rodeada de árboles muertos y apenas iluminada. Al llegar, fui recibido por una mujer de aspecto extraño, con ojos hundidos y piel pálida. Me llevó a una sala grande y oscura, donde varias personas me esperaban en silencio. Me pidieron que me sentara en una silla en el centro de la sala.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La mujer se acercó con una jeringa y comenzó a extraer mi sangre, pero esta vez el proceso fue diferente. Sentí un dolor agudo y una sensación de frío intenso que se extendía por todo mi cuerpo. Cuando terminaron, no me dieron dinero. En cambio, me entregaron un pequeño frasco con un líquido oscuro y me dijeron que bebiera. Confundido y aterrorizado, lo bebí. Desde ese momento, todo cambió. Empecé a sentirme cada vez más débil, y las pesadillas se volvieron más intensas. En ellas, veía a las mismas personas con agujeros en el cuello, pero ahora sus rostros se estaban desfigurando, como si estuvieran pudriéndose. Empecé a notar marcas extrañas en mi piel, cortes pequeños y cicatrices que no recordaba haberme hecho. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje nuevo: gracias por tu última donación. Nos veremos pronto. Intenté responder, pero el mensaje no tenía remitente. Fue entonces cuando comencé a sentirme perseguido. Tenía la sensación de que alguien me observaba constantemente, incluso cuando estaba solo en mi apartamento. Las sombras parecían moverse y los ruidos en la noche se volvieron insoportables. Una noche, mientras dormía, desperté de repente al sentir una presencia en mi habitación. Al abrir los ojos, vi a una figura oscura parada al pie de mi cama. No tenía rostro, solo una sombra con ojos rojos brillantes que me miraban fijamente. Intenté gritar, pero no pude. La figura se inclinó hacia mí y susurró: nos perteneces. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno. Las visitas a la mansión se hicieron más frecuentes, y cada vez que iba, me sentía más cerca de la muerte. Los extraños en mis sueños comenzaron a hablarme, diciéndome que estaba atrapado, que no había escapatoria. Empecé a notar que mis días se desvanecían en una bruma, como si estuviera perdiendo la noción del tiempo. Un día, mientras caminaba por el parque intentando despejar mi mente, me encontré con una mujer que parecía familiar. Tenía la piel pálida y cicatrices en el cuello. Me miró fijamente y dijo: ellos vienen por ti, Carlos. No puedes escapar. Antes de que pudiera responder, desapareció entre la multitud. Desde ese día, los encuentros con personas extrañas se volvieron más frecuentes. Cada uno de ellos parecía conocer mi nombre y mi historia, y cada uno de ellos me advertía del mismo peligro. Desesperado, contacté a un investigador privado especializado en fenómenos paranormales. Cuando le conté mi historia, su rostro se ensombreció. He escuchado casos similares, dijo. La Dark Web está llena de horrores inimaginables. Pero lo tuyo es diferente. Parece que has hecho un pacto sin saberlo. El investigador me recomendó cortar todo contacto con la mansión y sus habitantes. Me mudé a otra ciudad, cambié mi número de teléfono y eliminé todas mis cuentas de correo electrónico. Pero las pesadillas y las marcas en mi cuerpo no cesaron. Cada noche, las figuras en mis sueños se acercaban más, susurrando mi nombre, exigiendo más sangre. Un día, revisando mi correo antiguo por última vez antes de cerrarlo, encontré un mensaje que decía: nos necesitamos mutuamente. No puedes escapar. Sabía que era inútil tratar de resistir. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. Ahora, vivo en constante miedo, esperando el próximo contacto. Siento que mi tiempo se está agotando y que pronto, seré solo otra sombra en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras en una situación desesperada, recuerda mi historia. Porque a veces, vender una parte de ti puede costarte mucho más de lo que estás dispuesto a pagar. Cuando desperté, estaba encadenado a una camilla, con la visión borrosa y un dolor punzante en el brazo. Una figura oscura se cernía sobre mí, sus ojos brillaban con un odio antinatural. Bienvenido de nuevo, susurró. Nos perteneces. Mi nombre es Samuel Torres y esta es la historia de cómo vendí mi alma, literalmente, en la Dark Web.
Todo comenzó cuando perdí mi empleo como diseñador gráfico en una gran empresa. La pandemia había golpeado fuerte y, como muchos otros, me encontré sin trabajo y sin perspectivas. Los ahorros se agotaron rápidamente y, con las facturas apilándose, la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Una noche, después de varios rechazos laborales, encontré un foro en internet que hablaba sobre formas rápidas de ganar dinero en la dark web. Al principio, lo tomé como una broma, pero la curiosidad me llevó a investigar más. Encontré un enlace que me llevó a una página oculta donde ofrecían grandes sumas de dinero a cambio de sangre humana. La oferta era demasiado tentadora para ignorarla. El anuncio era simple: pago en efectivo por donaciones de sangre. Sin preguntas. Me registré con un correo electrónico falso y esperé. En menos de una hora, recibí una respuesta con instrucciones precisas para acudir a una clínica clandestina en las afueras de la ciudad. La clínica estaba en un edificio abandonado, rodeado de fábricas cerradas y almacenes en ruinas. La entrada era una puerta de metal oxidada que daba a un pasillo oscuro. Al final del pasillo, me esperaba un hombre enmascarado que me condujo a una sala iluminada con luces fluorescentes parpadeantes. El olor a desinfectante y metal llenaba el aire. Me acosté en la camilla y, sin mediar palabra, comenzaron a extraerme sangre. Todo fue rápido y profesional. Cuando terminaron, me dieron un sobre con dinero en efectivo y me indicaron la salida. Salí de allí sintiéndome un poco mareado, pero con la satisfacción de haber conseguido dinero para pagar mis deudas. Volví a la clínica varias veces en los meses siguientes. Cada visita era similar a la anterior, pero cada vez me sentía más débil y los mareos eran más intensos. Empecé a tener pesadillas en las que veía a personas desconocidas con agujeros en el cuello, mirándome con ojos vacíos y acusadores. Al despertar, encontraba pequeñas marcas de agujas en lugares donde no recordaba haber sido pinchado. Una noche, recibí una oferta diferente. Querían más sangre y pagaban el doble, pero esta vez debía entregarla en persona. La ubicación era una mansión antigua en las afueras de la ciudad. Dudé, pero la necesidad de dinero superó mis temores y acepté. La mansión era un lugar sacado de una película de terror. Rodeada de árboles muertos y apenas iluminada, parecía estar a punto de derrumbarse. Al llegar, fui recibido por una mujer de aspecto extraño, con ojos hundidos y piel pálida. Me llevó a una sala grande y oscura, donde varias personas me esperaban en silencio. Me pidieron que me sentara en una silla en el centro de la sala. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La mujer se acercó con una jeringa y comenzó a extraer mi sangre, pero esta vez el proceso fue diferente. Sentí un dolor agudo y una sensación de frío intenso que se extendía por todo mi cuerpo. Cuando terminaron, no me dieron dinero. En cambio, me entregaron un pequeño frasco con un líquido oscuro y me dijeron que bebiera. Confundido y aterrorizado, lo bebí. Desde ese momento, todo cambió. Empecé a sentirme cada vez más débil, y las pesadillas se volvieron más intensas. En ellas, veía a las mismas personas con agujeros en el cuello, pero ahora sus rostros se estaban desfigurando, como si estuvieran pudriéndose. Empecé a notar marcas extrañas en mi piel, cortes pequeños y cicatrices que no recordaba haberme hecho. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje nuevo: gracias por tu última donación. Nos veremos pronto. Intenté responder, pero el mensaje no tenía remitente. Fue entonces cuando comencé a sentirme perseguido. Tenía la sensación de que alguien me observaba constantemente, incluso cuando estaba solo en mi apartamento. Las sombras parecían moverse y los ruidos en la noche se volvieron insoportables. Una noche, mientras dormía, desperté de repente al sentir una presencia en mi habitación. Al abrir los ojos, vi a una figura oscura parada al pie de mi cama. No tenía rostro, solo una sombra con ojos rojos brillantes que me miraban fijamente. Intenté gritar,
pero no pude. La figura se inclinó hacia mí y susurró, «Nos perteneces». Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno. Las visitas a la mansión se hicieron más frecuentes, y cada vez que iba, me sentía más cerca de la muerte. Los extraños en mis sueños comenzaron a hablarme, diciéndome que estaba atrapado, que no había escapatoria. Empecé a notar que mis días se desvanecían en una bruma, como si estuviera perdiendo la noción del tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el parque intentando despejar mi mente, me encontré con un hombre que parecía familiar. Tenía la piel pálida y cicatrices en el cuello. Me miró fijamente y dijo, «Ellos vienen por ti, Samuel. No puedes escapar». Antes de que pudiera responder, desapareció entre la multitud. Desde ese día, los encuentros con personas extrañas se volvieron más frecuentes. Cada uno de ellos parecía conocer mi nombre y mi historia, y cada uno de ellos me advertía del mismo peligro. Desesperado, decidí buscar ayuda profesional. Contacté a un investigador privado especializado en fenómenos paranormales. Cuando le conté mi historia, su rostro se ensombreció. «He escuchado casos similares», dijo. «La Dark Web está llena de horrores inimaginables. Pero lo tuyo es diferente. Parece que has hecho un pacto sin saberlo». El investigador me recomendó cortar todo contacto con la mansión y sus habitantes. Me mudé a otra ciudad, cambié mi número de teléfono y eliminé todas mis cuentas de correo electrónico. Pero las pesadillas y las marcas en mi cuerpo no cesaron. Cada noche, las figuras en mis sueños se acercaban más, susurrando mi nombre, exigiendo más sangre. Un día, revisando mi correo antiguo por última vez antes de cerrarlo, encontré un mensaje que decía, «Nos necesitamos mutuamente. No puedes escapar». Sabía que era inútil tratar de resistir. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. Ahora, vivo en constante miedo, esperando el próximo contacto. Siento que mi tiempo se está agotando y que pronto, seré solo otra sombra en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras en una situación desesperada, recuerda mi historia. Porque a veces, vender una parte de ti puede costarte mucho más de lo que estás dispuesto a pagar. Mi nombre es Elena Vargas, y jamás imaginé que la desesperación me llevaría a vender mi alma en la Dark Web. Todo comenzó hace un año, cuando perdí mi trabajo como contadora en una empresa que quebró de la noche a la mañana. Con las deudas acumulándose y el banco amenazando con embargar mi casa, la presión era insoportable. Busqué empleo en todas partes, pero las oportunidades eran escasas y el dinero se estaba agotando. En un momento de desesperación, recordé una conversación con un antiguo compañero de trabajo que mencionó formas alternativas de ganar dinero rápido en la Dark Web. Una noche, después de varios rechazos laborales, decidí investigar más a fondo. Navegando por foros y páginas ocultas, encontré un enlace que me llevó a una oferta tentadora, grandes sumas de dinero a cambio de sangre humana. La oferta era simple y directa, sin preguntas ni complicaciones. Creé un correo electrónico falso y envié un mensaje mostrando mi interés. Para mi sorpresa, recibí una respuesta en cuestión de horas con instrucciones precisas para acudir a una clínica clandestina en una zona industrial de la ciudad. La clínica estaba en un edificio abandonado, rodeado de fábricas en ruinas y almacenes vacíos. La entrada era una puerta de metal oxidada que daba a un pasillo oscuro. Al final del pasillo, un hombre con una máscara quirúrgica me esperaba en silencio. Sin decir una palabra, me guió hasta una pequeña sala iluminada por luces fluorescentes parpadeantes. El olor a desinfectante y metal llenaba el aire. Me acosté en una camilla, y el hombre comenzó a extraer mi sangre con precisión profesional. Todo fue rápido y eficiente. Cuando terminó, me entregó un sobre con dinero en efectivo y me indicó la salida. Salí de allí sintiéndome un poco mareada, pero aliviada al tener el dinero que necesitaba para pagar mis deudas más urgentes. Volví a la clínica varias veces en los meses siguientes.
Cada visita era similar a la anterior, pero cada vez me sentía más débil y los mareos eran más intensos. Empecé a tener pesadillas en las que veía a personas desconocidas con agujeros en el cuello, mirándome con ojos vacíos y acusadores. Al despertar, encontraba pequeñas marcas de agujas en lugares donde no recordaba haber sido pinchada. Una noche, recibí una oferta diferente. Querían más sangre y pagaban el doble, pero esta vez debía entregarla en persona. La ubicación era una mansión antigua en las afueras de la ciudad. Dudé, pero la necesidad de dinero superó mis temores y acepté. La mansión parecía sacada de una película de terror, rodeada de árboles muertos y apenas iluminada. Al llegar, fui recibida por una mujer de aspecto extraño, con ojos hundidos y piel pálida. Me llevó a una sala grande y oscura, donde varias personas me esperaban en silencio. Me pidieron que me sentara en una silla en el centro de la sala. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La mujer se acercó con una jeringa y comenzó a extraer mi sangre, pero esta vez el proceso fue diferente. Sentí un dolor agudo y una sensación de frío intenso que se extendía por todo mi cuerpo. Cuando terminaron, no me dieron dinero. En cambio, me entregaron un pequeño frasco con un líquido oscuro y me dijeron que bebiera. Confundida y aterrorizada, lo bebí. Desde ese momento, todo cambió. Empecé a sentirme cada vez más débil, y las pesadillas se volvieron más intensas. En ellas, veía a las mismas personas con agujeros en el cuello, pero ahora sus rostros se estaban desfigurando, como si estuvieran pudriéndose. Empecé a notar marcas extrañas en mi piel, cortes pequeños y cicatrices que no recordaba haberme hecho. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje nuevo: gracias por tu última donación. Nos veremos pronto. Intenté responder, pero el mensaje no tenía remitente. Fue entonces cuando comencé a sentirme perseguida. Tenía la sensación de que alguien me observaba constantemente, incluso cuando estaba sola en mi apartamento. Las sombras parecían moverse y los ruidos en la noche se volvieron insoportables. Una noche, mientras dormía, desperté de repente al sentir una presencia en mi habitación. Al abrir los ojos, vi a una figura oscura parada al pie de mi cama. No tenía rostro, solo una sombra con ojos rojos brillantes que me miraban fijamente. Intenté gritar, pero no pude. La figura se inclinó hacia mí y susurró: nos perteneces. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno. Las visitas a la mansión se hicieron más frecuentes, y cada vez que iba, me sentía más cerca de la muerte. Los extraños en mis sueños comenzaron a hablarme, diciéndome que estaba atrapada, que no había escapatoria. Empecé a notar que mis días se desvanecían en una bruma, como si estuviera perdiendo la noción del tiempo. Un día, mientras caminaba por el parque intentando despejar mi mente, me encontré con una mujer que parecía familiar. Tenía la piel pálida y cicatrices en el cuello. Me miró fijamente y dijo: ellos vienen por ti, Elena. No puedes escapar. Antes de que pudiera responder, desapareció entre la multitud. Desde ese día, los encuentros con personas extrañas se volvieron más frecuentes. Cada uno de ellos parecía conocer mi nombre y mi historia, y cada uno de ellos me advertía del mismo peligro. Desesperada, contacté a un investigador privado especializado en fenómenos paranormales. Cuando le conté mi historia, su rostro se ensombreció. He escuchado casos similares, dijo. La Dark Web está llena de horrores inimaginables. Pero lo tuyo es diferente. Parece que has hecho un pacto sin saberlo. El investigador me recomendó cortar todo contacto con la mansión y sus habitantes. Me mudé a otra ciudad, cambié mi número de teléfono y eliminé todas mis cuentas de correo electrónico. Pero las pesadillas y las marcas en mi cuerpo no cesaron. Cada noche, las figuras en mis sueños se acercaban más, susurrando mi nombre, exigiendo más sangre. Un día, revisando mi correo antiguo por última vez antes de cerrarlo,
encontré un mensaje que decía, nos necesitamos mutuamente. No puedes escapar. Sabía que era inútil tratar de resistir. Estaba atrapada en un ciclo del que no podía salir. Ahora, vivo en constante miedo, esperando el próximo contacto. Siento que mi tiempo se está agotando y que pronto, seré solo otra sombra en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras en una situación desesperada, recuerda mi historia. Porque a veces, vender una parte de ti puede costarte mucho más de lo que estás dispuesto a pagar.